Buenas noches. Voy a estas alturas de la tarde voy a tratar de ser concreto. Y en primer término quiero agradecer la invitación de Lucho para participar en este Conimera, y luego con mucho agrado, porque como ustedes han escuchado, en realidad soy ingeniero mecánico eléctrico, pero toda mi vida he estado disfrazado de minero. Así que mi background es básicamente promoción de inversiones, las grandes inversiones mineras, y estuve 27 meses de ministro, lo que nos da un alcance político, una visión de lo que podemos hacer con nuestro país en cuanto a las oportunidades de inversión. Entonces me voy a centrar en esa visión, y para mirar la visión siempre es bueno mirar el país en retrospectiva, y en verdad, siendo este evento bastante técnico, es importante también mirar cómo es que se hacen las inversiones, cuál es el marco político, el marco legal, el ambiente para que estas inversiones en nuestro país se den. Entonces, un poco en esa línea, quiero hacer algunos comentarios sobre lo que ha sido nuestra performance como país desde hace ya, de la década del 90, en cuanto al desarrollo de las grandes inversiones. ¿Y por qué digo esto? Porque como vamos a ver, creo que el país está en una posibilidad de apostar por las grandes inversiones para el desarrollo territorial. Miremos entonces lo que ha pasado en los últimos años. Creo que sin duda ya hoy día la opinión pública está muy sensibilizada en términos de lo que es el PBI. Siempre nos preocupa en los periódicos si el PBI creció o bajó, y efectivamente el PBI en los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido, a través de una política macroeconómica constante, hemos tenido del 2007 para acá un crecimiento impresionante, y en promedio en los últimos 10 años hemos crecido 6.4%. El año 2014 hubo lo que, a consecuencia de la caída de los precios de los minerales, un bajón, casi 2.5, un poco menos, pero en promedio América Latina creció menos que Perú. Estos 2 años que vienen, 2015 y 2016, esperamos mejorar algo de la performance, porque ya entran en funcionamiento megaproyectos mineros como Las Bambas y Toromocho, y efectivamente ya Cerro Verde son otros los proyectos que van a entrar como constancia también en operación. La siguiente, por favor. Y veamos en retrospectiva lo que ha pasado desde la década de los 90 hasta el 2000, eso es una estadística proyectada. El Perú pasó de digamos, un PBI per cápita de 5.000 a uno de $12.000. Y la línea roja, que era la línea donde nos movíamos, y la línea negra, la línea latinoamericana, la hemos pasado en un momento y deberíamos mantener esa brecha ya positiva. La extrema pobreza se ha reducido del 91, que era un 56% la pobreza, al 25% en 2014. Y la extrema pobreza del 15 al 5% en los últimos 8 años. Esto es sustantivamente muy importante. Miren, si tomamos una foto, como éramos en el año 90, había poco acceso a la energía, había poca agua potable. Hoy día está mejorando los indicadores, pero aún todavía tenemos algunas brechas que superar. Y efectivamente lo que decíamos nosotros los ingenieros, si vemos lo que dicen los políticos, efectivamente cada año se incorporan 300.000 jóvenes al mercado laboral formal. El país necesita crecer a más de 4% por año para atender la demanda laboral. Además, si crecemos menos que esto, comenzamos a incrementar la tasa de desempleo. Y depende entonces, en consecuencia, que para reducir nuestros índices de pobreza tenemos que tener en cuenta el crecimiento del PBI. Un punto porcentual del PBI
reduce la pobreza total entre 0.8 y 1.5%. O sea, y si miramos lo que está pasando en los últimos años, ciertamente los megaproyectos son los que más contribuyen a esto. Digamos, claramente la minería ha sido un gran contribuyente al PBI peruano, ¿no? En el mes de abril, el repunte que hemos tenido, fíjense, en las estadísticas, en Apurímac por Labambas y en Junín por Toromocho, el PBI regional de estas dos regiones ha mejorado sustantivamente. Y bueno, estos cuadros lo voy a pasar muy rápidamente. Somos un país minero de hace 500 años y eso no quiere decir que solamente la minería podemos hacer en el Perú. Tenemos que tener esa locomotora para identificar cómo podemos movernos y desarrollar nuestro país, también con la energía, también con la conectividad y también obviamente con los desarrollos industriales diversificados. Entonces, esta vista es muy interesante sobre el potencial que tiene Perú como país minero. Si vemos, casi en todo tenemos, digamos, reservas proyectadas importantes. Y en el caso del cobre, por ejemplo, ustedes saben que somos pronto el segundo productor minero del mundo después de Chile, pero cada vez estamos acortando las brechas. Y al mismo tiempo que ambos abastecemos el 40% de lo que consume el mercado de cobre, tenemos reservas como para seguir y más espacio para seguir explorando. La siguiente. Esto es la evaluación anual de las exportaciones mineras, ha sido constante, claro que el efecto precio siempre afecta y tenemos que apostar para el efecto volumen. Por eso es importante apostar para que no hayan megaproyectos que no salgan. Ojalá que Tía María salga, hay que tener un poco de paciencia, pero a la larga, con una buena comunicación creo que vamos a poder sacarlo. La siguiente. En realidad, menciono este cuadro porque de pronto ya China es el primer socio comercial del Perú. Y dentro de nuestras exportaciones el 60% son mineras y dentro de esto básicamente el cobre es la estrella. Esto es importante entenderlo porque por primera vez China ha superado como destino de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Inclusive las importaciones de China han sido ligeramente mayores que de Estados Unidos por primera vez. Nuestra balanza comercial con China está en 15.000 millones de dólares, lo que esperamos seguir creciendo. ¿Y por qué lo menciono? Porque como vamos a ver la siguiente, por favor. Si nosotros vemos al año 2050, y esta es una fuente del Banco Mundial, los países que más pueden crecer son China, India, Filipinas, Egipto, Malasia y está Perú ahí. Y no es una coincidencia que justamente los chinos acaban de venir con el primer ministro hace poco. En el año 2009 firmamos un TLC con China y en el 2013 tuvimos la oportunidad de estar en Beijing y firmar, el único país latinoamericano, un convenio de cooperación integral con China. Es decir, que incluye no solamente inversiones en general, también cultura, también tecnología, también inclusive seguridad. Y esto es importante entenderlo porque, en la siguiente, en realidad el cobre, hoy en día el mundo consume más o menos 19 millones de toneladas finas de cobre por año, de los cuales China consume prácticamente el 50%, pero de esos 19 millones China produce apenas 1.7% y además lo importa. Entonces, cuando viene el primer chino y confirma lo que se firmó en China y habla de un corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico uniendo Brasil con Perú, eso tiene un significado profundo que tenemos que entenderlo. ¿Cómo es que los chinos se han desarrollado tan rápido? Y es que la visión china de desarrollo territorial siempre ha sido en base a los grandes números, a los grandes proyectos, centrales hidroeléctricas, represas, ferrocarriles, parques industriales, alta tecnología. Y cuando vienen a mirar Latinoamérica y dicen que van a invertir 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años, o sea, un promedio de 25.000 millones por año, en realidad nos están demostrando que hoy en día la plata está allá.
Y si vemos la lectura, la visión de los chinos, ¿por qué quieren hacer su ferrocarril para sacar la soya, que es alimentación para los chinos, hacia Shanghái, pasando por Perú? Es porque los chinos han estudiado geopolíticamente que Perú, en el centro del Pacífico, es en realidad un país estratégico para ellos. Porque no solamente tenemos mineral, tenemos energía, tenemos puertos, tenemos inclusive muchas posibilidades, un techo, para que a través de TLC que tenemos firmado con Canadá, con USA, ya están acá. Y ojo, que cuando hablamos de la Alianza del Pacífico, donde estamos México, Colombia, Perú y Chile, yo escuchaba el otro día una conferencia en Cartagena que decían: la Unión Económica Europea no podría entenderse sin Alemania, que casi produce el 40% del PIB en Europa. Igual podríamos pensar en Latinoamérica, donde Brasil produce lo mismo, casi en ese nivel. Pero ojo, si hacemos el ferrocarril, prácticamente a Brasil lo tenemos conectado. Lo tendríamos conectado a través de nuestro territorio, digamos, justamente con un ferrocarril. Y esto es sumamente importante porque creo que nos abre grandes posibilidades para los peruanos esta visión, este ejemplo de la nueva ruta de la seda, como dice la embajadora de la China, que están mirando los chinos. Entonces, el desafío es cómo sacar provecho de eso. Y yo sé que hay mucho ruido político, que hay conflictos sociales, pero nuestra obligación es comunicar mejor estas oportunidades a foros como este, a los ingenieros jóvenes, a los colectivos, para que, digamos, vaya diseñándose una política, una visión a lo que debemos mirar el futuro de nuestro país. La siguiente, por favor. Miren, y en realidad ya hoy en día hay digamos, un banco de proyectos, potencial de proyectos mineros en el Perú, está en ese triángulo, proyectos que ya, digamos, están en desarrollo, otros están en ampliaciones, con ahí aprobados, otros que todavía están en estudios, pero potencialmente el Perú, ya hoy día en el Perú hay 1/3 de la inversión china de todo esto. Y eso es importante, no lo podemos ignorar. Entonces, por eso es que tenemos que mirar muy cercano a la visión china que nos está diciendo: ustedes pueden hacer su desarrollo territorial mirando lo que estamos haciendo nosotros. O sea, no se trata solamente de mirar pura minería, pura energía, puro tren, sino cómo integralmente hacemos proyectos, digamos, transversales que se complementan. Y si hablamos, por ejemplo, del tren, ¿quién no sabe que la carga preferida de un tren es la minería? Porque es igualita todo el año, no es estacional. Entonces, si pensamos así, también sabemos, lo hemos escuchado en las conferencias anteriores, que tenemos 60.000 megavatios digamos, de potencial hidráulico, además de las otras energías, y decimos nosotros, ¿cómo hacemos para sacar provecho de eso? Y aquí quiero hacer un relatito porque es bien interesante. Miren, ustedes sabían que hace más de 100 años, en realidad se construyó el ferrocarril al centro, a Cerro de Pasco desde Lima, porque ya éramos un país minero. Vinieron unos gringos, uno se llamaba Bacchus y el otro se llamaba Johnson, se juntaron, financiaron a Mays e hicieron el tren al centro. Luego de ahí, esos mismos gringos tuvieron la mina de Cazapalca, la vendieron la mina, hicieron lo que es la Bacchus & Johnson, que vino la cerveza, que todos sabemos. Pero ojo, que luego vino la Cerro de Pasco y dio una lección de lo que es un planeamiento estratégico. Y lo hacían en Nueva York. ¿A qué me refiero? Ustedes todos conocemos la Oroya. En la Oroya se convierte la energía barata en refinados a través de la refinería de cobre, de plomo, de zinc. Y entonces los proyectos se hacían refinación con su energía barata, con Yaupi, con Yuncán, que todos ustedes los eléctricos sabemos que hay en las cuencas del centro. Y en realidad esa visión era cómo complemento, utilizo las sinergias de lo que me da una energía barata para un proceso refinado, porque en la Oroya el de-rating por la altura cae
considerablemente. En el zinc, por ejemplo, se recupera casi 85%, en la costa 97%. Entonces esa compensación así se compitió en el mercado. Y los gringos además en esa época hicieron acá en Lima refractarios, hicieron hexa, los explosivos, hicieron los alambres, y arriba tuvieron pues hasta la oveja de Junín era famosa porque era de primer nivel, hicieron escuelas. Era un pequeño estado, pero en realidad están haciendo negocio. Eso es lo que hacían. Esa lección del pasado es que ahora, de ningún secreto, el sentido común lo están haciendo en grande con una visión global los chinos, y nos están diciendo también, oye, aquí en el Perú se da esa figura para hacerlo. Y esto creo que es sumamente importante que los jóvenes que tengan la oportunidad de mirar en el pasado, porque los peruanos hace 100 años, cuando empezamos, hay un libro ahí por 1917, la Cerro de Pasco era la primera empresa minera de Latinoamérica. Su presupuesto anual eran 4 millones de libras esterlinas, un poquito menos que el presupuesto de la República. Entonces, ¿qué nos ha pasado a los peruanos? Después tuvimos lo lenguano y todo lo demás. Entonces, hoy día estamos viendo que tenemos una nueva oportunidad de confiar en nosotros mismos y lo que Dios nos ha dado, que es nuestros recursos, usarlo inteligentemente. Y evidentemente, cuando hablamos ahora de grandes masas de cobre, tanto en el sur, en el norte, y tenemos gran potencial de energía, entonces podemos ir al siguiente paso. Pensemos en promover refinerías, parques industriales. O sea, esa combinación, tenemos zonas agrícolas muy grandes, lo que podrían, gracias al tren, por ejemplo, tener otra vida. Entonces, ese planeamiento de desarrollo es el que creo que debería calar en la cultura política, en la cultura de ingeniería del país. El siguiente. Y esto, en realidad, simplemente para mostrar el ranking ya de inversiones en minería en el Perú, está China, Estados Unidos, Canadá, y en ese orden. Y bueno, y esto es la libre oferta de inversiones que hay para todos los países en el Perú. Hay que mantener, sí, un país competitivo con menos conflictos, respetar la regla de juego, que creo que es lo que nos ha dado resultados hasta ahora. La siguiente. Esta es un poco la cartera de proyectos estimadas en todo el Perú, solamente para indicar que en 3 regiones, Apurímac, Arequipa y Cajamarca, casi están el 60% de los proyectos de cobre del Perú. La siguiente. Bueno, esta es unas estadísticas para mirar lo que vendría el 2016 con la puerta en operación de los proyectos ya en desarrollo, ¿no? Fíjense qué significa esto en crecimiento. O sea, por tanto, no podemos ser tan pesimistas, ¿no? El cobre, por ejemplo, va a crecer 113% indefectiblemente, con las Bambas, con Toromocho, con Constanza. Esperamos que Cerro Verde acelerarlo con sus ampliaciones. El mismo Toquepala, ¿no? Toquepala va a dar 100.000 toneladas más, en fin. Eso es un tema interesante que hay que cuidarlo. No hay que permitir que los procesos se demoren por conflictos políticos, etc. La siguiente. Esto es un poco para ver las inversiones chinas en el Perú en el 2012. Del total de inversiones en Latinoamérica, el 50% se hicieron en Perú. Porque también están en gas. El lote 58, que era de Petrobras, lo tiene ahora CNPC. Sigamos. Eso es lo que acabo de mencionar. La otra, por favor. Los principales proyectos mineros chinos, creo que son conocidos ya, sí. Y bueno, esto es lo que yo decía, que de 1.3 millones de toneladas finas debemos pasar, Dios mediante, a 2.8 millones de toneladas finas. Miren, un salto espectacular, y eso se debe a estos megaproyectos. Entonces tenemos que apuntar a los números grandes, a los megaproyectos. Esto no quiere decir que se excluya lo demás, es todo lo contrario, es todo lo contrario. O sea, creo que estamos hoy día también hablando de diversificación, estamos hablando de conectividad, o sea, son totalmente incluyentes, no son excluyentes. Sigamos. La siguiente.
Y esto es importante, miren cómo lo hemos ido descontando. La línea roja es la producción peruana, la azul es la producción de Chile, que es el primer país productor de cobre en el mundo. Y miren cómo se ha ido reduciendo la brecha. Al 2016 la brecha va a ser de lo que eran 4 veces, vamos a estar casi a la mitad de Chile. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que tomar una decisión en el país, así como ya se ha hecho en Chile, que el cobre es el producto estrella estratégico de Chile. Y nosotros en el Perú, teniendo tantos proyectos de cobre, no lo decimos, no informamos a la población, no comunicamos. Cuando eso deberíamos empaquetarlo con un tema ambiental, un tema social, para no tener los problemas que tenemos. Y no vayamos al colegio cuando le escuchamos a un niño que la minería contamina. Finalmente hoy día le he leído un reportaje en el diario de Gestión al ministro de Ambiente, que dice que la agricultura contamina más que la minería. Entonces, si la autoridad ambiental lo está diciendo, ¿por qué todavía en los colegios los niños crecen con la mentalidad que la minería contamina? ¿Por qué no hemos hecho ningún esfuerzo de comunicar? ¿Cuántos ingenieros mineros hay en el Perú? ¿Cuántas facultades? ¿Cuántos geólogos? ¿Cuántas el Instituto de Minas, el Colegio de Ingenieros? Todos. ¿Alguien ha sacado, ha dicho la minería es así o no comunicando? Estamos calladitos todos. Y viene un grupito pequeño de ONGs y nos mete, desinforma a la gente sistemáticamente en las redes y todo eso. Eso se tiene que acabar. Porque si no, ¿qué futuro estamos hablando? Hemos parado Conga, ahora, bueno, te amaría, ojalá que no se pare, porque al final nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Al menos yo tengo hijos chiquitos todavía y tengo que pensar en eso, ¿no? Igual que ustedes. Además queremos chamba. Diciendo de qué vale todos estos análisis, todos los patentes y cosas que vemos. Si no hay inversión, si no hay alguien que venga a poner la inversión. En realidad, si no hay inversión, no podemos generar riqueza y por tanto no podemos distribuir la riqueza. Entonces vamos a seguir siempre con bolsones pobres y al final no vamos a ser un país igualitario. Entonces, ese es un tema que tenemos que difundirlo más. Yo creo que el CONIMERA, si bien es cierto un ambiente técnico, tiene que tener también en el futuro un lado de comunicación de aquello que nos va a hacer más competitivos, informar mejor a la población. Yo ya no entiendo ahora un joven en un pueblo en norte, en los malls, en Piura, en Lima, ya no se imagina retroceder en lo que se ha alcanzado con el desarrollo. La clase media ha subido y para mantener eso, como hemos visto al comienzo, tenemos que seguir invirtiendo, trayendo más inversión. Ese es el tema, ¿no? Seguimos. Pero aquí, fíjense, tenemos más posibilidades de ser competitivos en temas que Chile, y no hablo en una comparación odiosa, sino simplemente sana. Nosotros tenemos energía más confiable, tenemos una geología mucho más variada, y la verdad que aquí en Perú tenemos un upside, un techo para seguir explorando mucho más que allá. Allá de las minas ya están viejas y están explorando en las mismas minas. Aquí tenemos las minas nuevas como Antamina que sigue dando mineral y las próximas que van a venir son en Las Bambas. Vamos a tener minería para 100 años, es un distrito muy grande. Fíjense, el agua, la energía, los permisos ambientales, la licencia social a labor son variables que tenemos que tener en cuenta. Y hemos escuchado acá que hacer minería, los costos han subido, los costos directos, han subido el CAPEX, pero hay un costo que es irreversible si uno se maneja bien, es el costo social. Entonces, hoy en día, por tanto, no es lo mismo hacer minería, ni hacer centrales hidroeléctricas, ni proyectos grandes, si no se tiene en cuenta el objetivo final, incorporar a las zonas rurales, hacer inclusión social con las obras. O sea, todos dicen, ¿y a mí qué me toca? Entonces, ahí hay un tema muy importante que hay que explicar, hay que discutir, el uso de los recursos, la gestión del uso de los recursos, el canon, la regalía, las obras por impuestos, son términos nuevos, pero seguimos chocando que todavía somos un país descentralizado, pero que nos falta mucho en las regiones que hacer, no hay capacidad de gasto. Y la gente pide más plata y no la sabe gastar. Además de eso, hay unos temas, hemos visto, de corrupción. Entonces, hay una tarea inmensa. Y yo creo que los foros que hagamos
tienen que verse ya, discutirse esos componentes también. Ojalá que en la UNI, en nuestro tiempo con Lucho, con Fernando Dorgaray, que somos aquí de la misma promoción, nunca se hablaba de estos temas, ¿no? Era puro números. Hoy día las cosas han cambiado, en todo el mundo, no solamente en Perú. Donde se hace minería, digamos, explotación de recursos, actividades extractivas, las expectativas, la comunicación de la gente son mayores. Entonces, parte de la ingeniería también es conocer eso. Seguimos. Y bueno, esto es un tema de los costos en Perú. En Chile era $20.000 por tonelada equivalente para hacer una inversión. En Perú todavía estábamos en los 15.000, o sea, somos más atractivos. Seguimos. Pero fíjense este cuadrito es de Wood Mackenzie, bien interesante. Al 2023, la curva negra es la oferta de cobre y la raya es la demanda del mercado mundial. Al 2023, según esos estimados, van a faltar 6 millones de toneladas de cobre fino al año, al 2023. Y de esos 6 millones, 2 millones vas a sacar rascando los proyectos rascando la olla, con ampliaciones, pero hay 4 millones que requieren proyectos nuevos. Y nosotros así hagamos que Yabeco, Michiquillay, La Granja, todos los proyectos, nos va a faltar cobre. Entonces, ¿qué hacemos discutiendo nosotros los peruanos cuando el mercado, por algo los chinos acá, hoy día tienen un PBI, la quinta parte de lo que tiene una persona en Estados Unidos? Pero los chinos van a seguir creciendo, son demasiados, y el cobre va a seguir siendo parte de su demanda. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar? Tener en cuenta esto para priorizar las exploraciones, más producción de cobre, obviamente con tema ambiental, con tema social, para comunicando adecuadamente, para que realmente esa sea la bandera, el plan, digamos, la política de Estado que debemos llevar en el Perú. ¿Quién puede discutir el aporte al PBI de lo que son los megaproyectos? Y si tienes cobre, surge alrededor energía que necesitas, surge alrededor industria, surge alrededor la posibilidad de dar valor agregado. Es decir, es una cadena positiva. Seguimos. Y esto es un tema interesante, esas son las minas de Perú y que tenemos, digamos, vistos, reconocidos, pero necesitamos más cobre. Entonces hay que seguir explorando más. Sí. Seguimos. En fin, esto es lo mismo, digamos, los proyectos y las operaciones mineras en verde y los proyectos en rojo. Fíjense, todo lo rojo son más que los verdes, pero por temas de conflictos, temas de falta de comunicación nacional, no los hemos desarrollado. ¿Ustedes saben cuánto se demoró desde que se descubrió las Bambas para ponerlo en operación? Casi 80 años. Y La Escondida, que es el proyecto más grande de Chile, lo hicieron en 12 años. Entonces, no echemos la culpa a nadie, somos nosotros mismos. Y creo que deberíamos cambiarnos el chip para pensar que no podemos seguir perdiendo oportunidades. Seguimos. Y aquí hay un concepto importantísimo, que es el desarrollo territorial. Seguimos acá, por favor. Fíjense, ahí hemos puesto en color azul todas las centrales hidroeléctricas que hay en el norte, y lo muestro con orgullo porque yo soy de Amazonas, y Amazonas es una región pobre, pero tiene mucha agua, tiene un potencial interesante. Y ahí están las rojas, todos los proyectos de cobre de Cajamarca. Y hay uno en Lambayeque, Cañariaco, en Piura está Tambo Grande, está Río Blanco. Y fíjense que el puerto de Bayóvar, donde están los fosfatos. Y hoy día, obviamente, estamos hablando de la posibilidad del tren bioceánico. Imagínense ustedes que ese tren finalmente se perfile por ahí y termine en Bayóvar. En Bayóvar, ¿qué hay? Fosfatos, industrializar de fertilizantes. Y toda la energía que hay allá, obviamente puedes hacer refinación, fundición y refinerías en Bayóvar. Pero al tener un tren, tiene que pasar el tren por San Martín, donde tenemos 1 millón de hectáreas para la agricultura, en Alto Mayo. Y haces luego los ramales. Miren cómo es la visión, como dicen los chinos, les cambió la vida a los trenes. Entonces, no solamente para el desarrollo industrial. En China, una ciudad de 500.000 habitantes tiene que tener un tren.
y rápido. De 200.000, tren. Entonces tenemos que entrar a esas economías de escala. Entonces aquí lo pintamos, esa visión de desarrollo debe eliminar las fronteras entre las regiones. Es decir, ¿por qué tenemos que estar nosotros supeditados a que los dirigentes en Cajamarca, políticos, nos priven a los peruanos de disfrutar del suelo, del subsuelo que es de todos, y le priven a Amazonas, por ejemplo, de sacar su energía? O le priven a Piura de hacer un desarrollo para complementar y hacer un puerto en Piura con una área industrial. Entonces, si romperíamos las fronteras, entonces todos tendríamos la idea clara a dónde vamos. Por eso es que es importante ahora pasar al concepto de las mancomunidades macrorregionales. Y no que haya un presidente regional, o ahora se llama gobernador regional, que sea un cacique que simplemente captura su región, la hace más pobre por razones políticas. Entonces, eso es bien importante de esta visión de desarrollo macrorregional. Entonces, si ustedes ven la masa crítica que puede producir 1 millón de toneladas de cobre de Cajamarca, lo que puede mover. Entonces, esa visión de desarrollo lo han hecho en China y la podemos hacer acá. La siguiente. En el centro pasa lo mismo. Ahora este tren debe pasar por Pucallpa. Y Pucallpa es la frontera más cerca a Brasil. Sin embargo, ahorita estamos hablando de La Oroya, todo el centro de La Oroya de minas, está lleno de minas. La Oroya es un punto de valor agregado importante, pero no hemos hecho más que eso. La Oroya ha sido siempre una fundición. Ya tenemos que descentralizar, crear más clústeres. Las salidas a La Oroya, ya la carretera está saturada, hay que pensar en el tren nuevamente, otras salidas. Valor agregado en La Oroya, todos los alimentos que vienen acá, ¿por qué tienen que venir a procesarse en Lima? Todo en Lima, la madera viene acá a procesarse en Lima, cuando puede descentralizarse. En fin, seguimos. Y aquí hay algo que es inmediato, que es la mancomunidad energética del sur. Fíjense, la siguiente. Si vemos el sur, ahí están dibujadas la ruta que va a seguir el gasoducto del sur. Los puntos rojos son cobre, los puntos amarillos son oro, y están los puertos más importantes. Marcona, aquí nomás, en Ica, está Matarani, está ahí lo más abajo. La siguiente. Y aquí me quiero referir a algo que hicimos cuando estuvimos en el Ministerio de Energía y Minas, que creo que fue una de las normas más importantes, que conjugó el tema del apoyo social y la visión de futuro de nuestro país. Y eso fue la Ley de Seguridad Energética, la Ley 29.970. Esta ley, en realidad, es la que nos permite ahora hablar de descentralización, la generación de energía, la que nos permite dar garantías para poder hacer esa descentralización, ir a los sistemas aislados, todo lo que está ahí explicado. Y con esta ley, ¿por qué salió aprobada en el Congreso casi por unanimidad? Porque trabajamos con las regiones, hicimos un trabajo región por región en el sur, le explicamos cuál era el beneficio de la ley y a dónde nos iba a llevar. Porque no podíamos, como bien escuchado anteriormente, depender que la generación eléctrica en el Perú esté concentrada solamente en el centro con Mantaro y ahora Chilca. Porque efectivamente un tubo se corta y hasta ahora hemos tenido suerte. El día que se corte totalmente, imagínense, calculábamos que por día se perdería 350 millones de dólares por el corte y racionamiento de energía. Entonces, ese fue el enfoque para, además de eso, la posibilidad de industrializar el sur. La siguiente. Aquí son unos datos que ya ustedes los conocen, ¿no? El sector eléctrico, lo que digamos hoy día es la demanda nacional está en los 6.000 megavatios y hay una capacidad instalada de 9.000 megavatios. Creo que de deficitarios hemos pasado a excedentes hoy en día. Yo me acuerdo, cuando yo estaba de ministro, le tocó hacer un mantenimiento a Mantaro, no se tocó hace mucho tiempo. Y salieron había mucha gente pues que se vende en los periódicos, ¿no? Y decía, ahora hay que comprar las velas porque va a haber apagones. Y era época de lluvia. Paramos Mantaro con Electroperú, chequeamos bien el tema, hicimos el mantenimiento y no pasó nada. Y en realidad muchas veces en el Perú hay muchos gentes que viven de los medios y crean desconcierto
Yo no lo sé, pero realmente hoy en día hemos dado un salto tan importante que creo que por primera vez ya estamos hablando, acaba de aprobarse una ley en el Congreso para la exportación de energía. Entonces, ya entran a tallar todos los temas técnicos para exportar energía. Seguimos. Y bueno, el sector de hidrocarburos son datos que son importantes tenerlos en cuenta, pero básicamente esta ley se ha hecho pensando también en hidrocarburos. Eso es lo importante de esta ley de seguridad energética. Y fíjense, escuchaba en la exposición anterior estos modelamientos que se ha hecho, pero ¿saben ustedes cuánto de pérdidas hay en la línea de transmisión que va al lado de la costa por el efecto de la corrosión, la cercanía al mar? Se llega hasta 20%. Es decir, las pérdidas que da por exportar del centro hacia el sur. Efectivamente, tenemos que generar energía en el sur. O sea, por cada 100 megavatios que se transportan, se pierden 20. Entonces, 1000 megavatios son 200 megavatios. Es una bestialidad. Por eso es que hoy en día las líneas de transmisión ya no las han pegado al mar, sino más adentro, porque hay ese efecto. Efectos, imagino, corona, efectos de pérdidas por la presencia de la... ¿no? En esa línea, entonces, el gasoducto del sur nos está abriendo una oportunidad. Ya hay un concesionario, ya está en construcción, se está buscando el financiamiento. Y realmente quiero referirme ahora, si es la siguiente, a esto lo que hemos llamado proyectos transversales de la Macro Sur. Miren, así como hemos hablado en el norte, en el sur también hay proyectos que atraviesan todas las regiones. Hemos hecho un cuadro donde, fíjense, sumamos 17,000 millones de dólares en inversiones estimadas y está en azul qué regiones se benefician. Entonces, ¿qué hemos hecho? La mancomunidad energética del sur se acaban de reunir con el Premier hace unas semanas. La única forma que todas las regiones vean cómo se benefician es mirando proyectos integrales. Y me voy a referir a uno de ellos. Sigamos. Este es el proyecto que escuché hace poquito con la geotermia, ¿no? Se hizo un cálculo, están hablando de $62 por megavatio, me parece bien, factor de carga alto. Pero fíjense, acaban de haber una comisión binacional en Puno de los dos gabinetes de Perú y Bolivia. Y una de las cosas que le hemos pedido al ministro de Agricultura es que en el año 52 se firmó un acta entre Perú y Bolivia para que el 30% del agua que sale del río Desaguadero, que se pierde en unos salares en Bolivia, le corresponden al Perú porque la evaporación del agua y el llenado del lago Titicaca se da al lado peruano mayormente. Entonces, la idea es, si esa agua, definitivamente de los acuerdos con los bolivianos y después con el pueblo puneño, ¿por qué no hacer un sistema integral de bombeo del agua con energía geotérmica que está ahí en la zona? E irrigar desiertos de Tacna y de Moquegua. Este es un proyecto que ya lo estamos viendo, se le ha explicado al presidente de la República, lo ha anunciado a los presidentes regionales, de la posibilidad de hacerlo mediante inversión privada, iniciativa privada. Ojo, calculábamos que aquí se generarían 400 megavatios, porque también da agua para llevar a las otras centrales, Aricotas, y que no tienen agua suficiente. Y podrías darle energía barata a mucha parte altoandina de Puno, y abajo en la zona donde se haría el desarrollo agrario, podrías también permitir a los puneños participar abajo. Entonces, si no usas los recursos y si no tienes esta visión integral, ¿cómo puedes desarrollarlo? El otro tema importante es acá que, a diferencia, digamos, de Brasil o México, nosotros en el gas de Capicea tenemos un componente 10% de etano. Y el etano, como ustedes saben, se convierte en plásticos. Entonces estamos hablando de un polo petroquímico, hacerlo en el sur, una planta petroquímica, pero al mismo tiempo queremos hacer una planta GNL para poder propiciar el círculo virtuoso, que si tú traes gas, pones en GNL, puedes propiciar que más inversión en exploración de gas haya arriba, porque el que tenga los lotes va ahora a tener la seguridad que va a tener una demanda para su gas.
Entonces, esa visión de desarrollo, o hablemos de las Bambas, el tubo que va a pasar, pasa muy cerca a las Bambas, cómo usar el gas natural para sustituir energía en las Bambas, usarlo en energía en las Bambas, y bueno, en general en la zona altoandina. Entonces, si miramos así, las plantas de transformación del etano, por ejemplo, para hacer todos los productos de plástico que conocemos, en Hilo, en Juliaca o en el Cetico Tacna, esa posibilidad, ¿cómo la podemos desarrollar? Siempre y cuando tengamos el apoyo, como en una comunidad campesina, de abajo arriba, en este caso de los gobiernos regionales, de abajo arriba, que lo pidan. Todo el mundo dice, yo voy a apoyar eso, y en realidad vamos a evitar los conflictos. Ese es el punto. Entonces, creo que en esa forma, por ejemplo, la gente de Tía María, en este momento en el Valle, acá en la tarde me preguntaron eso en la televisión, yo no, como ex ministro no me meto al tema, pero me hicieron una pregunta, ¿cómo veo el conflicto de Tía María? Entonces yo simplemente dije que es una gran oportunidad para que el desarrollo del Valle de Islay, del Tambo, en 10 años pueda ser un valle industrializado. ¿Por qué? Porque vas a tener agua, puedes tener riego por goteo, puedes poner planta de transformación y tienes a la mina como aliada para abrirte mercados. Y eso es lo que al final se está haciendo en otros países. No es una cosa que se va a hacer recién acá. En Michigan hay eso, minería y agricultura ganadería al lado. En Nueva Zelanda igual. En Chile mismo hay 2 minas con nombre propio, una se llama Ministro Jales y el otro es Andacoyo, que hacen lo mismo. Y ahí se ha explicado que, por ejemplo, ahora hay unas dudas con la población, el polvo va a venir para el valle. Y hoy día lo dije, si hay agua desalinada, se está haciendo lo que se llama las boleadoras húmedas. Tú echas el agua, controlas el ANFO, todos los accesos con agua, inclusive hay arborización alrededor, pero eso hay que informar. Y planteé que vayan jóvenes agricultores del Tambo a mirar estos otros ejemplos. Ellos vienen y ellos tienen que liderar estos temas de lo que les conviene en el desarrollo. No aceptar a ONGs que viven del conflicto y que van y se instalan allá y que no tienen nada que ver con Arequipa, o que se quieren ir también a otras zonas, ¿no? Exportan su ideología porque de eso viven. Entonces, esta visión de desarrollo, entonces se puede ver que la minería, la energía, el gas, el desarrollo integral es lo que tenemos que buscar. Y ojo que aquí, en el sur, una cosa importante, como lo hemos dicho ya públicamente, tenemos que pensar que el gran promotor de la minería tiene que ser agricultura con el agua. El otro día hemos visitado al ministro Benítez de Agricultura con la embajadora de la China para hacer alianzas en las comunidades altoandinas, organizarlas, y ahora hablamos de la maca, hablamos de la quinoa, y estas, comunidades altoandinas, no solamente donde está el proyecto, sino más allá, puedan alternar con empresarios, comunidades o pequeñas empresas chinas que te puedan accesar al mercado y traer tecnología y procesar acá las cosas. No solamente agricultura, pues en ganadería. Entonces, ese concepto, más el tema que debemos privilegiar educación de alto nivel en la zona donde se hacen la explotación de los recursos naturales, me parece que a la larga es la fórmula que tenemos que buscar. Finalmente, seguimos, esto ya los nodos energéticos en el sur ya es conocido, es parte de la visión integral del desarrollo del Gasoducto del Sur, hicimos esa subasta en su momento. El desarrollo de la planta petroquímica, estamos hablando de 1 millón de toneladas por año y se abastecería toda la demanda desde Colombia, Chile, todo el Pacífico, ¿no? Esto ya está calculado. La energía eléctrica creo que no voy a entrar mucho ahí porque mañana hay una conferencia sobre energía eléctrica. Quiero irme de frente a las conclusiones, por favor. A las conclusiones, antes de eso. Antes de eso. Unas reflexiones finales. Las naciones hoy en día registran una alta competitividad en atraer inversiones, cada día es más difícil conseguir inversiones.
Eso de hecho. Porque la receta de crecimiento no es solamente el Perú, es en todo lado. El Perú necesita mantener su ritmo de crecimiento para continuar reduciendo la pobreza con más inclusión social. La promoción de las inversiones es parte del acuerdo nacional, de allí que es necesario un trabajo conjunto, Estado, autoridades locales, población y empresa. La formación de mancomunidades es el siguiente paso obligado para el desarrollo de las regiones. No puede haber ya fronteras. Acuérdense de la bronca que había entre Cusco y Arequipa por Majes-Iguas. Una bronca tonta. Yo conozco la zona y decían en Espinar, no tenemos agua, por tanto no lo pueden llevar los arequipeños. Una total mentira, porque la cuenca para Arequipa era otra cuenca en Espinar. Sin embargo, es el prurito político. Y creo que hasta ahora en Espinar no han puesto la planta de tratamiento, a pesar que en su momento, hace como 4 años, tenían el presupuesto. Seguimos. La atracción de las inversiones requiere normas claras de protección ambiental, ventajas comparativas e infraestructura. Y hemos hablado de la complementariedad con otros sectores: energía eléctrica, carreteras, puertos, logística interna. La minería en el Perú es el palanca de desarrollo para las regiones y el país e impacta positivo en la ejecución de proyectos de almacenamiento, aprovechar y mejora de calidad del agua para la población. Claro, la convivencia es por donde hacen su tema, su mensaje de desinformación, es con el agua. Y obviamente pues a cualquiera le asustan con el agua. Creo que en el Perú nos hemos descuidado tremendamente en un plan de desarrollo de cuencas y del agua. No sobre el agua, pero que se va al otro lado. Pero a este lado, en la costa o en la zona de sequía, no tenemos la cultura del almacenamiento. Eso es una prioridad hoy en día en el Perú. La siguiente. Como dije antes, los conflictos sociales pueden tirarse abajo un proyecto. El costo no es como el CAPEX o la inversión en costos directos. Eso, si no se maneja día a día la convivencia de una inversión, socialmente hablando, 2, 3, 4, 5 días de paralización de un proyecto es mucha plata. Y un país, un inversionista viene y dice, yo quiero saber, empiezo ahora y tener la certeza cuándo voy a recuperar mi plata y cómo va a funcionar esto. Porque si no, se van a otro país. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Yo decía aquí, Perú y Chile han tenido, en realidad Chile empezó antes, ha desarrollado mucho más tecnología que nosotros, pero el reto, yo siempre hablo con Chile, ¿por qué? Porque los dos tenemos un pasado que fue conflictivo, pero tenemos un futuro que hay que trabajarlo juntos, hay que ser prácticos en la vida. En realidad, si los dos producimos más del 40% del cobre del mundo, y si nos unimos y vemos a través de la tecnología, a través de lo que significa el cobre, oiga, el cobre lo van a reemplazar en algún momento. Y si no lo hacemos ahora, tanto nos peleamos para que después quede enterrado algo que no podemos sacar. Entonces, esa visión de desarrollo creo que compartido es lo que debemos buscar. La siguiente. Entonces, en conclusión, en el Perú lo que tenemos que hacer hoy en día, priorizar el desarrollo de infraestructura. Estamos muy atrasados en eso: irrigación, trenes, carreteras, gasoductos. 2, una simplificación administrativa para destrabar permisos, ser más ágiles en esto. En Colombia, por ejemplo, están dando plazos más rápidos para hacer exploraciones de hidrocarburos, y aquí nos demoramos, ya priorizan las ONGs, etcétera. Eso no puede ser. Las reformas estructurales que necesitamos en temas tributarios, económicos, laborales, educativas, y obviamente la promoción de las inversiones. Nosotros debemos ser promotores de las inversiones, porque esa es la garantía de que podamos estar mejor. Y dentro de esto, las exploraciones. Si no hay exploraciones, no hay renovación de proyectos, tanto en hidrocarburos, tanto en minería. Una política de Estado, una comunicación con las poblaciones para el desarrollo de los grandes proyectos y una participación directa y efectiva de los beneficiarios. Nosotros hemos trabajado los últimos 30 años promoviendo los proyectos, los grandes proyectos mineros que hoy día están en curso, casi todos. Y la receta siempre ha sido
así como empezar de abajo arriba, ir a las comunidades, escuchar. Nosotros llegamos a nada en Las Bambas, es una pobreza espantosa, muchos niños que nunca probaron ni el azúcar ni la sal, te partía el alma. Hoy día tienen internet, tienen colegios, pero todavía falta. Es decir, allí, por ejemplo, era increíble, con una población tan pobre, desde la época de los incas, ¿cómo es posible que había gente que se oponía a su desarrollo? Eso es lo que no entendemos. Hay gente que lucra con la pobreza. A nosotros casi nos dan vuelta ahí. Un día iban a las casas, y esto lo digo porque aquí veo bastantes jóvenes. ¿Sabes lo que hacían los que no quieren la inversión? Iban a la casa, a las chozas, porque son chozas donde vivían los campesinos, y llevaban un papel, y como el campesino no sabía firmar, le hacían su dedo, su huella digital, le daban 50 soles y se lo compraba el campesino para entrar todos los días a visitarlo. ¿Y qué hacían? Llevaban un macetero con una planta, lo ponían ahí el macetero, y entonces llevaban y le decían, mira, esta planta para que crezca hay que echarle agua. Entonces comenzaban a decirle, y la planta obviamente con el tiempo se iba secando. Y le decían, esto va a suceder si tú aceptas la minería. La minería te va a quitar tu agua, se va a morir tu planta, el ganado se va a morir. Y llevaban una batería de un Betamax y un televisor y le mostraban ganado muerto, le mostraban lámpara roja, decían, van a prostituir a tus hijos. Y sí, la hecatombe. Y claro, a un campesino, por más ignorante que sea, porque se le miente, se le dice, se le asusta, pues. Y luego se pone violento en forma colectiva. Frente a eso, ¿qué hicimos? Ir también casa por casa y hablarle más bien de la oportunidad de educación, de bienestar de vida que no tenían esa gente. Hoy día el cambio es tremendo, pero eso es un trabajo, una gestión, y esa gestión es la que hay que mantener, ¿no? Eso lo digo como experiencia porque en ese punto es importante comunicar. Creo que en el Perú lo que nos falta es comunicación, hay mucha desinformación. Y bueno, para terminar, creo que el tema que repito, esta visión de desarrollo territorial, y vamos a insistir con eso, informando que es necesario en el Perú ver las cosas en grande, o sea, los números grandes. Eso no quiere decir que no sean importantes las inversiones medianas o pequeñas, al contrario, si tú mueves lo grande, jala la chica. Ese es así. Muchas gracias por el tiempo que me han brindado.